Efectivamente, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del VIH y pues considerando este día hemos traído unas pequeñas orientaciones a nuestros seguidores sobre lo que tiene que ver con esta enfermedad. Y empezaremos primero analizando un poquito las estadísticas, la situación actual del mundo y de Esmeraldas, cómo estamos, ¿no? Recordemos que el 2021 el eslogan era no al estigma, no a la discriminación. Y para el 2022 el eslogan es igualdad ya. Y ya vamos a ver por qué. Para indicar pues que en el 2021 se produjeron 650.000 muertes en el mundo y 1.500.000 casos nuevos aparecieron. Hasta lo que va de lo que inició esta pandemia, que es pandemia, porque lamentablemente aquí no hay vacuna, como ya ocurrió con el COVID, y se pudo controlar mucho, a pesar de que ahorita hay un rebrote y que tenemos que cuidarnos bastante, pero a pesar de ello, acá no hay una vacuna que pueda detenerla y no queda más que la educación, la posibilidad de los pacientes de cumplir su tratamiento, de hacer sus controles. En cuanto a lo que tiene que ver con Ecuador, Esmeraldas, por ejemplo, en el 2021 se presentaron 1.345 casos y en lo que va del 2022 se han presentado 56 casos nuevos. Eso quiere decir que más o menos estamos a 6 casos mensuales de nuevos casos de VIH que se están presentando en la ciudad de Esmeraldas. Ahora, ¿solo el cantón o la provincia? No, esto es cantonal. Es cantonal, sí, ya, los datos cantonales. Es del cantón muy preocupante. Sí, y estos pacientes pues se atienden todos, ellos son diagnosticados en los diferentes centros de salud y en el hospital, pero su tratamiento lo reciben únicamente en el hospital Delfina Torres, en el área justamente de esta enfermedad de VIH. Ahora, ¿por qué decíamos igualdad ya? Es el eslogan, porque las desigualdades peligrosas son las que dan lugar a que no se pueda controlar esta pandemia, que no podamos ya decir, pues hemos controlado el VIH y hay mejores noticias o noticias esperanzadoras. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad, por ejemplo, en el sector, en el África. En el África de la parte sur del Sahara, generalmente lo que está ocurriendo es que las mujeres jóvenes y las niñas están siendo infectadas 3 veces más que los varones jóvenes y los niños. Es decir, el sexo juega, o el género juega muchísimo papel en esto. En algunos países, como en muchos del África, está ocurriendo aquello por el asunto género, esa desigualdad marcada. Y ahora, si revisamos estadísticamente que todas estas mujeres, todas estas personas que tuvieron escolaridad, es decir, que fueron al colegio, acabaron el colegio, el riesgo reduce el 50% de contraer la enfermedad por la educación, por la capacitación. Y si a estas personas se le incluye una orientación sexual ya integral, disminuye aún más del 50%. Ahora, ¿qué está ocurriendo con las personas marginadas? Que ahí es donde viene un problema muy serio. Por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTI tienen 28 veces más posibilidades de infectarse. Las personas que se inyectan drogas intravenosas tienen 35% de veces más de infectarse. Y las trabajadoras sexuales, 30 veces más posibilidad de infectarse. Eso pues nos da la clara que hay que trabajar bastante en educación, que hay que acercar los servicios a estas poblaciones de riesgo para tratar de controlar y disminuir esta pandemia del VIH que todavía no podemos decir en el mundo pues ha mejorado, porque siguen y siguen multiplicándose los casos a pesar de todos los avances, a pesar del tratamiento antirretroviral. Y en cuanto a lo que tenemos que ver con los niños, es inadmisible que todavía aparezcan casos de niños recién nacidos con VIH. Eso se puede tratar. Eso es inadmisible. Eso se puede evitar porque las mujeres embarazadas tienen que hacer sus controles y al detectarse VIH se les va a realizar el tratamiento necesario de tal manera que ellas cuando vayan a parir, ese niño salga sin el virus. Lo único que se contempla aquí es hacer una cesárea, no pueden ir por vía vaginal. Pero es inadmisible que todavía en el mundo tengamos niños naciendo con VIH y sobre todo niños que ya fueron diagnosticados seropositivos que no reciban tratamiento. Eso no puede ocurrir. Mire, las 3/4 partes de los adultos seropositivos, es decir, VIH positivos, reciben tratamiento y solamente la mitad de los niños seropositivos contagiados con VIH reciben tratamiento. Es inadmisible que todavía ocurran estas desigualdades. Por eso el eslogan ahora es igualdad ya. Entonces, el mundo, el Ecuador, nuestra ciudad, nuestra provincia debe trabajar para evitar esas desigualdades e ir controlando lo que es el VIH. Ahora, este VIH ha traído
otras complicaciones. Por ejemplo, cuando conversábamos de tuberculosis, indicábamos pues que ahora apareció una tuberculosis multiresistente que aparece justamente en la presencia del VIH, porque al disminuir las defensas da lugar a que este bacilo de Koch que produce la tuberculosis se haya hecho súper resistente a casi todos los antibióticos o los medicamentos que se usaban convencionalmente, a tal punto de que estos pacientes ultra resistentes tienen un tratamiento especial y muchas veces son enviados a otras ciudades para que sean manejados por acá. Entonces, mire cómo vienen apareciendo problemas concomitantes con lo que tiene que ver con la presencia de este VIH todavía, que no lo hemos podido lograr controlar. Ahora, para orientarnos un poquito en lo que es en sí la enfermedad, ¿no? La gente dice VIH, SIDA, ¿cuál es la diferencia? VIH es el virus que produce la inmunodeficiencia humana, ¿no? Este virus lo puede adquirir la persona, pero a lo mejor pasa latente y de pronto nunca lo va a tener activo. Pero hay condiciones en las que en el ser humano sus defensas por muchas causas se bajan. Eso da lugar a que aparezca el virus, se active el virus exactamente y aparece la enfermedad con una serie de sintomatologías. Para eso es necesario un examen, doctor, cada año. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? El diagnóstico. Y el diagnóstico es gratuito. En las unidades de salud, en todas las unidades de salud se realiza el examen o la prueba de VIH. Es más, se hace campañas para hacerlo incluso intradomiciliario en el barrio, en el sector, porque el diagnóstico solamente tarda 15 minutos y ya tenemos si es positivo o si es negativo. De paso, es gratuito y aquel paciente que quiera hacerse el diagnóstico voluntariamente puede ir a un centro de salud y no tiene que agendarse, no tiene que sacar turno, va directamente a realizarse su examen. Hay un personal justamente dedicado a tratar esta enfermedad. En cuanto a lo que tiene que ver pues con la forma de transmisión, mucha gente lo conoce, otra gente no lo conoce, mucha gente cree que solo es por las relaciones sexuales, pero hay otras formas también de contraerlo. Por ejemplo, aquellas personas que usan drogas intravenosas, que se pinchan con jeringuillas contaminadas, pero también puede haber pinchazos accidentales, como ocurre en el personal de la salud, o como ocurre en algunos trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de higiene, que están en contacto con desechos, a lo mejor un trabajador de la salud accidentalmente se pincha, sea con una jeringuilla, una aguja de la jeringuilla, sea con una lanceta en el laboratorio. Es decir, hay muchas formas también accidentalmente de adquirirlo. Aquí en estos casos y en esta empresa en el área de salud, el caso de los trabajadores municipales y otros, debería ser obligatorio un examen de esto. Obligatorio examen y obligatorio sobre todo educar a la gente y darle todas las medidas de protección y la forma como se debe trabajar con todos sus implementos para evitar esto. Otra forma que se contrae también pues son los famosos tatuajes. A través de los tatuajes se ha contaminado muchísima gente. También los piercing que usa la juventud, esos piercing que se ponen en diferentes sitios, también son una fuente de contagio. Y también pues el contagio que tiene que ver con la transmisión vertical que la llamamos, es decir, la madre que transmite al hijo. Comunicamos en antes, pues no debería existir ya eso porque hay tratamiento para la mujer embarazada VIH positiva. Y la otra forma es pues con el contacto de sangre infectada, pues generalmente ocurre cuando se administra sangre por diferentes causas, de pronto un accidente, hay una emergencia para poner alguna unidad de sangre, los pacientes hemofílicos, aquellas pacientes que se ponen sangre, esa sangre en muchas ocasiones no está realizado todos los exámenes necesarios y ahí ha habido una fuente de contagio. Justamente las personas que necesitan utilizar sangre de emergencia, ha habido la posibilidad de que se pueda contagiar la persona con el VIH. Ya han habido casos. Ha habido muchos casos, por ello es que ahora es muy estricto el uso de la sangre. El banco de sangre, los hospitales hacen una serie de investigación en lo que de análisis para que esa sangre vaya lo más sana posible, de tal manera que se evite el contagio. Por ello es que ahora no es fácil ya encontrar sangre en cualquier lado, como usted iba, llevaba un donante y le entregaban. No, ahora hay un procedimiento para evitar justamente estos contagios. Doctor, se puede prevenir muchísimo esta enfermedad. Pasa por la situación educativa también. Eso es vital e importante. Por ello es que estos módulos de salud sexual y reproductiva tienen que difundirse en desde la escuela, tienen que ir de escuela, colegio, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay que difundir muchísimo, no acordarnos solamente el día de 1 de diciembre, que es el día que se conmemora el VIH, sino estar todos los años pues, pasando estos mensajes que educan y que salvan vidas. En cuanto a la prevención, pues eso es una cosa importantísima. Ya hemos dicho cuáles son las formas de contraerlo, entonces ahí hay una manera de cómo evitar contraer la enfermedad. Y una cosa importantísima es la evolución que ha tenido el tratamiento.
Hace muchos años, pues el tratamiento era con una serie de pastillas, eran 12 hasta 15 tabletas en un día, que mucha gente pues abandonaba el tratamiento. En la actualidad son muchos menos pastillas y sobre todo lo que se ha logrado es que aquel paciente que es VIH positivo, que cumple su tratamiento, que realiza sus controles, esa es una enfermedad que no va a producir la muerte. Se va a controlar de tal manera que ese paciente va a vivir 40, 50 años tranquilamente. Va a ocurrir, sí, así es, va a ocurrir como un hipertenso, como un diabético, que mientras tome su medicina no va a tener ningún problema, ninguna complicación. El problema es cuando deja de tomar el medicamento, entonces eso da lugar a que sus defensas se bajen y ahí entra a la fase SIDA, donde ya empieza a actuar, empieza a destruir una serie de órganos, aparecen ya las enfermedades oportunistas, que son las que más gravedad producen. Por ejemplo, aparece un raro tipo de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, así como también una neumonía que es muy rara y que no se presenta en las personas que tienen su defensa completa a través de una bacteria que se llama Pneumocystis carini, que ataca los pulmones y esas personas con esas defensas bajas generalmente se mueren. Son las dos formas más complicadas de la enfermedad. Entonces, como vemos, pues hay una manera de controlarla. Incluso se ha avanzado más todavía. Ahora hay también lo que se llama la PrEP, es decir, la profilaxis previa exposición. Aquellas personas que van a tener relaciones sexuales pueden tomarse una tableta antes de la relación y eso evita que esa persona vaya a tener o vaya a contraer la enfermedad. Y eso se está usando mucho en las poblaciones de riesgo. Por ejemplo, de pronto hay una pareja en que uno de los dos tiene la enfermedad y el otro no. Tranquilamente puede a través del PrEP, es decir, la toma de esta medicina, la profilaxis previa exposición, se puede controlar. También se usa en los grupos de riesgo como las trabajadoras sexuales y como otros que pueden usar esta PrEP y pueden evitar contraer la enfermedad y transmitir la enfermedad. Ahora, hay otra cosa importantísima, que aquellas personas que se hicieron su tratamiento, sus controles, y que la carga viral es indetectable, es decir, como su tratamiento se adhirió bien, ya no encontramos la carga viral, no sale negativa, esos pacientes pueden tener una vida sexual normal, es decir, pueden tener relaciones sexuales sin siquiera ponerse el preservativo y no va a contagiar. El problema es cuando deja de tomar su medicación y ahí viene el retroceso y aparece no solo la enfermedad, sino que empieza a ser contagioso y a ser una persona que pues va a difundir su virus en muchas ocasiones, si es una pareja promiscua con más razón. Entonces, como vemos, hay manera de prevenirlo, hay manera de tratarlo y hay manera de que el VIH sea una enfermedad crónica como es la diabetes o como es la hipertensión arterial, que se puede controlar y se puede manejar y que no estigmaticemos a las personas que tienen VIH, porque el VIH no se transmite ni por un beso, ni por dar la mano y que más bien tenemos que a esas personas atraerlas para que no vayan a dejar su tratamiento, para que pues continúen realizando sus controles permanentes de tal manera pues que vayamos de a poco controlando esta enfermedad. Solo contagio sexual y la sangre, nada más, definitivamente. Así es. Y pues Fabricio, importantísimo pues que en la actualidad pues hay tantas formas de poder controlarlo. Llamamos algo que se llama la prevención combinada, ¿no es cierto? En primer lugar, la sociedad, incluyendo a todas estas personas. En segundo lugar, la educación que tiene que impartir desde la escuela, el colegio, los medios de comunicación, las redes sociales. Pero el propio ministerio, mire que ni siquiera creo que el ministerio se ha pronunciado en torno a este día. No hay ni siquiera un afiche, creo que no han difundido nada sobre esto. Yo creo que hay un problema que ocurre con el aparecimiento del COVID. El COVID parece que ha dado lugar a que muchos recursos se hayan perdido porque sobre todo estas enfermedades son manejadas o son financiadas por ONG, que algunas de ellas ya se han ido. Pero bueno, es importante que el ministerio, a pesar de que el día de ayer tuvimos la presencia de 2 funcionarios del Ministerio de Salud en otro medio de comunicación, en donde se pudo conocer un poco qué se está haciendo a través del Ministerio de Salud en los diferentes centros y unidades. Entonces, como vemos, incluir a las personas, llevar adelante una educación continua, el acceso a las pruebas, eso es importante, que siempre estén las pruebas a disposición de los pacientes. Y la otra es el acceso al tratamiento. El tratamiento, pues, no debe faltar de tal manera, pues, que estos pacientes lleven su tratamiento correcto, la cantidad de tabletas que tienen que tomar cada día, cómo las van a retirar. Lo importante es que exista la medicación, sobre todo en el Ministerio de Salud. Y vuelvo a repetir, el único sitio donde podemos adquirir tratamientos es en el Hospital Delfina Sur.
Es en los centros de salud solamente se puede realizar el diagnóstico y luego se remite para que Ojalá que el exista, tratamiento porque no había nada en el hospital. Ahora, en estos días Sí, sí está el sí. tratamiento y están las pruebas de diagnóstico, afortunadamente. Bueno, por lo menos eso tenemos, ¿no? Doctor, algo curioso y algo que sí llama la atención, que a pesar de una enfermedad que tiene muchos años, no se ha descubierto, por decir, una pastilla, una vacuna para evitar eso. Sí, es muy difícil, ha sido muy difícil porque estos virus tienen la capacidad de esconderse. Por eso los medicamentos que lo tratan, que se llaman medicamentos antirretrovirales, tienen la capacidad de esconderse y de mutar, producir mutaciones y cambios, de tal manera que no ha habido la posibilidad de tener una vacuna que pueda ya pues de una vez por todas controlar esta pandemia. No ha habido hasta ahora. Esperemos pues que algún rato el mundo científico logre tener una vacuna, como ha ocurrido con otras enfermedades, como acabamos ahora de pasar una pandemia de COVID y que se logró a través de la vacuna mejorar muchísimo y se pues reactivó bastante lo que antes fue pues una cuestión muy seria y que todavía estamos pagando las consecuencias. Finalmente el mensaje, sobre todo para la juventud, que sigue siendo la más perjudicada en este caso. Bueno, el mensaje a la juventud es que mientras más conocimientos tengamos de estas enfermedades, mientras más nos capacitemos, más menos posibilidades vamos a tener de adquirir esta enfermedad. Y también, pues en los jóvenes, mientras más conozcamos cosas, más tarde vamos a empezar esa actividad sexual y sobre todo una actividad sexual ordenada, responsable y el uso del preservativo importantísimo para prevenir estas enfermedades. Y a la juventud actual, pues que utilizan los piercing, estos famosos tatuajes, que sepan dónde van a realizarlo, que todas las agujas, todo lo que usen aquí sea estéril, que si ellos van a realizar, lleven sus propias agujas, sus propios instrumentos para evitar que vayan a contraer un tipo de estas enfermedades.